Olá, bom dia a todos. Meu nome é Graziela Batista, eu sou diretora da área de preços de transferência da PwC. Sou uma mulher parda, cabelos castanhos encaracolados, tenho olhos castanhos, estou vestindo um vestido, diria que roxo, mas acho que há controvérsias, né, a respeito. E hoje estou aqui com os meus colegas aqui da PwC. Vou passar a palavra para eles se apresentarem. Queria dizer que esse painel, eu vou fazer as perguntas em português e eles vão responder em espanhol. Então, fiquem à vontade, caso precisem usar a tradução simultânea. Daniela, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Daniela Méndez, yo soy directora del equipo de precios de transferencia de Perú. Me presento, soy una mujer con cabello oscuro, tez clara, chaqueta beige, pantalón negro y zapatos un poco brillantes negros. Encantada de poder compartir el panel con nuestros colegas de PwC, que cada uno pues, son referentes en su territorio y han desarrollado la práctica, ¿no? Entonces, encantada de estar aquí. Bueno, igualmente. Mi nombre es Francisco González, soy un hombre de 45 años, piel clara, pelo, ya puedo decir que es blanco, entre gris y blanco. Estoy vestido de pantalón azul oscuro, muy oscuro, blazer, chaqueta también muy oscura, una camisa clara. Es un gusto, igualmente, como lo mencionaba aquí mi colega, estar aquí. Muchas gracias también a PwC en Brasil por esta invitación. José. Buenos días a todos. Mi nombre es José María Segura. Soy el socio a cargo de la práctica de precios de transferencia de PwC Argentina. Soy varón de alrededor de los 50 años. Tengo también cabello bastante blanco. Y es un placer poder compartir con ustedes las experiencias que hemos tenido en Argentina en particular y en la región. Buenos días. Mi nombre es Roberto Carlos Rivas. Soy socio de PwC Chile, a cargo del área de precios de transferencia. Soy hombre, tengo trajo azul, pelo totalmente blanco y zapatos negros. Y un gusto poder compartir esta mesa redonda con ustedes y nuestra experiencia, y espero que sea de utilidad. Disculpa, olvidé mencionar que yo soy socio de PwC en Colombia, el socio líder de precios de transferência. Gracias. Obrigada. Bom, vamos começar aqui o painel. A primeira pergunta eu vou fazer para o José Maria. Foi dito aqui amplamente, né, que o Brasil agora vai migrar de uma legislação com margens fixas, né, agora para a adoção do princípio arm's length, mas que existem algumas particularidades na adoção desse princípio. José, você poderia comentar com a gente a experiência aqui na região com relação à adoção desse princípio arm's length? Sí, a ver, precios de transferencia en general es una metodología que es comúnmente aceptada en los países y que recepta en términos generales el consenso de los países de la OCDE y al cual se fueron incorporando diferentes países. Hoy es la metodología más ampliamente aceptada, pero esta metodología general tiene algún sabor particular en cada una de las regiones en las que se aplica. Y sea por la experiencia de cómo fue evolucionando, porque los fiscos de nuestros países fueron compartiendo experiencias e información, en la región de Latinoamérica hay algunos aspectos que son particulares y propios de nuestra región. Entre esos aspectos, el primero que habría que comentar es el hecho de la documentación de precios de transferencia. Si bien en la mayoría de los países se adopta el esquema de 3 capas propuesto por la OCDE, donde tenemos un Country by Country Report, un Master File y un Local File, también hay formularios que presentar con el detalle de las transacciones, complementarios de la declaración jurada del impuesto a la renta, que en muchos casos son bastante, de una carga administrativa bastante importante. Adicionalmente, el local file tiene que ser en muchos de nuestros países presentado a la autoridad fiscal, entregado de manera anual. Y en algunos casos eso tiene que estar certificado o avalado por un profesional independiente, como es el caso de Argentina, que hay una certificación, el caso de Paraguay también tiene esa situación.
Este hecho de que se tenga que presentar la documentación todos los años al fisco, lo que hace es que el contribuyente tenga que ser mucho más cuidadoso de la consistencia de un año a otro, en términos de qué es lo que expone o revela al fisco en materia de precios de transferencia, porque un cambio de comparables, un cambio de método, si no está justificado, puede ser una razón para invalidar la documentación de precios de transferencia. Otro de los aspectos en los cuales los fiscos de la región pusieron mucho foco, y claramente tiene que ver por la estructura económica de nuestros países, es un sector particular como son las commodities. Y así, tanto en los países más agrícolas como Argentina, Uruguay, Paraguay, hay un foco particular en commodities agrícolas, en los países andinos más en lo que es minería, pero también tenemos energía. Hay regulaciones específicas que dieron lugar a un largo debate internacional cuando se originó el método del sexto párrafo en Argentina y que se expandió rápidamente en los países. Eso después fue evaluado en el marco del Plan de Acción BEPS y volvimos a los métodos tradicionales y el uso de CAP como método recomendado para las commodities, pero ahí tenemos un foco puntual de una industria que tiene que ser monitoreada muy de cerca. Junto con eso y con los commodities tenemos el foco en las estructuras de intermediación, donde los traders internacionales que allí el foco va a estar puesto en la sustancia, en poder justificar que la utilidad que se está atribuyendo a esos traders está relacionada con las funciones, activos y riesgos que desempeñan los traders y no que simplemente es una estructura de papel, decimos en español, para atribuir renta. Y finalmente, para ir cerrando, una cuestión que sí es muy importante es que nuestros fiscos en términos generales son bastante formalistas en el enfoque y prefieren un análisis transacción por transacción y cuáles son no solo las implicancias en términos de precios de transferencia, sino también las otras implicancias fiscales que derivan de la forma que tienen las transacciones. Entonces, vemos que en muchos de los países, aun cuando en regiones como en Europa, son aceptados masivamente o generalizadamente ajustes a fin de año para hacer una validación de precios, lo que es conocido como true up o true down payment, para dejar el margen de utilidad de la parte analizada dentro de un margen de valores de mercado. Bueno, en muchos de los países de nuestra región esas prácticas no son, o son cuestionadas cuanto mínimo, o tienen efectos colaterales en términos, por ejemplo, aduaneros. Entonces, esas son algunas de las cuestiones que, si bien generalizadamente se sigue el principio of length, hay que tener en consideración cuando hacemos precios de transferencia en nuestra región. Obrigada, José. Roberto, ¿podría comentar también? Sí, quería complementar lo que comenta José María, que en el caso de Chile coincidimos con todo lo que comentas, pero hay una particularidad que es bien de Chile. La particularidad es que los autoajustes unilaterales de precios de transferencia que haga el contribuyente en Chile tienen una penalidad, que es el impuesto multa del 40%, que es la carga tributaria máxima que está en Chile, que está presente en Chile, que es la misma carga tributaria que tendría el contribuyente de no haber hecho ese autoajuste y haber sido detectada posteriormente en el contexto de una fiscalización. Y además también tenemos la particularidad que los true up o true down que haga el contribuyente no pueden compensarse contra pérdidas acumuladas que tenga el contribuyente desde el punto de vista tributario, porque todo lo que es ajustes de precio de transferencia, sea realizado por el fisco o sea autorrealizado por el contribuyente, tiene una carga tributaria siempre del 40%, sea autogenerado o detectado posteriormente una fiscalización. Por lo tanto, la recomendación es que el contribuyente en Chile trate de monitorear sus transacciones durante el año para que esas transacciones queden a valor de mercado previos al cierre y posteriormente las documente con los estándares de la OCDE, con los 3 niveles de documentación que también Chile tiene y con las obligaciones de documentación que Chile tiene en su normativa. Obrigada, Daniela. Permítanme agregar una particularidad adicional en el caso de Perú, por ejemplo, cuando se reciben servicios de partes vinculadas, por ejemplo, puede ser de Brasil, contamos con algo que le denominamos test de beneficio.
¿no? En los casos donde los contribuyentes peruanos reciben servicios de partes vinculadas, y hay que contar con cierta documentación que acredite justamente que esto ha generado beneficio para la entidad que está recibiendo el servicio. Entonces, en adición a las obligaciones formales que ya comentó José María, hay un tema adicional en Perú relacionado a servicios intragrupo. Obrigada. Fazendo paralelo agora com a legislação brasileira, o Brasil já deixou na legislação, né, na lei, que nós teremos o teste de benefício, mas é um item ainda, um aspecto que vai ser regulamentado pelas instruções normativas futuras. E com relação à documentação, nós também implementamos, né, a documentação em 3 níveis, teremos uma sessão específica para falar sobre esse tema. E commodities, né, é um tema sensível, né, também aqui no Brasil, e só mencionar que nós teremos também um registro adicional aqui para as empresas, né, do Brasil que fazem transações com commodities. Agora, passando para a segunda pergunta, nós temos que o Brasil, muitas vezes, é o centro, né, regional de alguns grupos multinacionais aqui na América Latina. E, nesse contexto, Roberto, você poderia comentar sobre as implicações das alterações das regras de preço de transferência no Brasil, na região? Los contribuyentes de la región y las autoridades fiscales de la región dan la bienvenida a Brasil que implemente las normativas de precios de transferencia para que estemos en concordancia con la región. Pero evidentemente la implementación de esa normativa va a generar cambios en las transacciones que hoy Brasil tiene con sus contrapartes. ¿Para qué? Para cumplir con la nueva normativa, porque imagino que cumplirlas va a generar algún cambio en el valor de las transacciones que tienen con partes relacionadas. Por lo tanto, tenemos que estar atentos a que, cómo vamos a documentar esos cambios en la contraparte que transa con Brasil, porque va a haber incrementos en el valor del servicio, de los servicios o reducciones, va a haber cambios en las regalías, puede haber cambios en los valores de los rendimientos de las transacciones financieras, y eso va a tener un efecto en la contraparte que transa con Brasil, en donde va a verse, si las transacciones se incrementan de valor, va a haber una erosión mayor a la base imponible en esos países, y vamos a tener que documentar que esos cambios son fruto de nueva normativa en Brasil, que no son cambios fruto de traslado de funciones, activos o riesgos de Brasil hacia los países de la región o de los países de la región hacia Brasil, que los cambios en el valor de las mercaderías que va a tener efectos aduaneros en las contrapartes de Brasil son fruto de los cambios en la normativa de Brasil y no por otros motivos. Y vamos a tener que documentar adecuadamente, tanto en Brasil como en la contraparte de Brasil, en los países aquí presentes, por qué esos cambios se producen y qué hay distinto respecto a ese mismo tipo de transacciones que se hacían con Brasil, cumpliendo con la normativa que hoy día está vigente, hasta el año pasado, ¿no? Daniela. Permítame agregar también, en línea con los cambios que comenta Roberto, que también va a haber una implicancia en términos de, por ejemplo, las variaciones, la revisión de valor de mercado de las tasas de interés, donde también hay que ver una implicancia en relación a la deducibilidad de los gastos por reglas de TINCAP. Entonces, hay varios aspectos que van a tener que ser revisados justamente producto de las modificaciones ahora en la normativa brasilera. Hay un aspecto que también es común en la región y que no mencionamos y que tiene que ver sea con que hay cambios que se producen naturalmente o que a los efectos de acomodar toda la operatoria del grupo multinacional genere movimientos de funciones, activos y riesgos entre las entidades de la región, provoca que eso tenga que ser informado a las autoridades fiscales. En la mayoría de los países existen reglas de información sobre reestructuraciones internacionales de negocio. Entonces, si se produjera alguna reestructuración o algún cambio en la forma de operar para mejorar o para planear la carga tributaria, a partir de que Brasil tiene que acomodar sus reglas a las reglas de la OCDE, bueno, eso evidentemente va a tener que ser divulgado y va a tener una mayor exposición porque tiene que ser informado a los fiscos contraparte de la região. Seguindo essa questão dos impactos, a gente tem alguns métodos, né, que determinam realmente que você escolha a parte testada. E aí, nesses casos, pode ser que a parte testada
como sendo a menos complexa, ela não esteja aqui no Brasil, ela seja a contraparte no exterior, né? Então, alinhado com essa questão, a gente tem visto alguns casos que, em razão, né, do histórico aqui do Brasil, de margens pré-determinadas e que não fazia essa avaliação, né, da lucratividade, onde ela ficava, a contraparte acabava ficando com uma rentabilidade excessiva, né? Apesar de ter um perfil mais simples, né? Ela acabava ficando com, quando a gente analisa agora, ela fica com um range acima do que seria esperado no intervalo interquartil. E aí, fazendo um link com essa questão, Daniela, nesses casos que teria que se ajustar agora, né, aos preços, né, em razão de agora o Brasil estar alterando a sua metodologia, quais são os aspectos de atenção que devem ser observados nessa alteração? Perfecto, sí. Definitivamente los cambios en la normativa brasilera van a requerir que se realice un análisis bastante riguroso en términos de funciones, activos y riesgos, ¿no? Justamente, como comentaba previamente Marcelo, esto nos va a llevar a un análisis de comparabilidad más adecuado, ¿no? En línea con el principio de arm's length, ahora, tanto Brasil como las contrapartes pues van a determinar una parte analizada, que debe ser siempre la más simple, y va a haber una consistencia en términos de la metodología y el enfoque de análisis de precios de transferencia, que definitivamente va a ser una oportunidad que se debe aprovechar para mejorar la estrategia de defensa de cara a las fiscalizaciones que se pueda tener a nivel regional, ¿no? Pero así como puede ser una oportunidad, también puede generar desafíos, ¿no? Un primer desafío justamente son las variaciones en los valores, ¿no? Tanto a nivel de precios como márgenes, que va a implicar el cambio en la norma. Entonces aquí nos planteamos la pregunta de si estas variaciones a nivel de precios deberían ser drásticas o debería en realidad presentarse algo más gradual, ¿no? De tal manera que los contribuyentes puedan pues, elaborar su documentación que justamente permita darle contexto a estos cambios a nivel de norma, ¿no? Adicional a ello también se abren otros frentes, como puede ser, por ejemplo, el frente aduanero, ¿no? Ya que los valores previamente declarados a nivel de aduanas pues podría cuestionarse si han cumplido valores de mercado en los respectivos países o no. Entonces, hay otro tema que también surge y ahí lo relevante es principalmente revisar, cuantificar riesgos y saber en dónde estamos en relación a efectos de aduanas. Por último, ¿no? Un punto relevante para poder soportar estas variaciones en precios, en márgenes, definitivamente va a ser que puedan contar con documentación soporte que les permite explicar estos cambios, de tal manera que puedan aprovechar al máximo la alineación para el estándar de arm's length que se ha dado en el ámbito brasilero, ¿no? Obrigada. Agora, mudando o assunto, com relação à falta de dados comparáveis, né? O Marcelo trouxe esse tema na apresentação dele. Então, eu gostaria de saber, Francisco, com relação ao uso de comparáveis internacionais, qual é a experiência na região? Bueno, yo creo que podemos decir en la región que el uso de comparables internacionales es aceptado, en términos generales. Y es más, no solo es aceptado, me atrevo a decir que es el más usado, es ampliamente utilizado. La inmensa mayoría de las operaciones, como lo estamos viendo, y estamos hablando de operaciones que se refieren a métodos basados en la rentabilidad. No sé si todos lo tienen muy claro todavía. Hace un rato en la mañana mostraron los métodos. Hay uno de ellos que se basa en comparar los precios de las operaciones, pero todos los demás básicamente se basan en comparar la rentabilidad de las operaciones. Entonces, cuando hablamos de comparables internacionales, hablamos de compañías internacionales con las que yo voy a comparar mi margen de rentabilidad versus el de aquellas, ¿no? Que realizan funciones y demás de acuerdo con las operaciones que estoy testeando. Entonces, insisto, son las más usadas. Por supuesto, puede uno evidenciar en la región que hay excepciones en las que se prefiere comparables locales, es decir, en el mismo mercado, una entidad colombiana, por ejemplo, con otra entidad colombiana, comparar sus rentabilidades. No obstante, y eso también se mencionó antes, entiendo, pues es difícil conseguir esos comparables locales. Y eso tiene razones
Por ejemplo, el hecho de que estas bases internacionales en las que muchos nos basamos para buscarlos, pues traen muy pocos comparables de la región. Y cuando los traen, consigues, había un ejemplo, insisto, resulta que realmente no son comparables. Si uno tiene el caso, uno lo ve casi todos los días de compañías con las que uno trabaja y le presta servicios, uno le pregunta, bueno, ¿con quién nos podemos comparar? Mira, mi principal competidor en Colombia es tal otra compañía. Imagínense una compañía que importa celulares y los revende de un grupo muy grande, muy conocido, o cualquiera, y resulta que su competidor es otra compañía como ella, que también es una filial en Colombia o en Brasil o en donde quieran, que también importa celulares de otra marca, en fin, pero resulta que no los puedes comparar. Tú no puedes comparar compañías controladas con otras compañías controladas. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que pasa principalmente. Además de otras posibles razones, ¿no? Y además la dificultad de conseguir información financiera de esas compañías ha obligado a que en la región al menos se tienda a usar compañías que no son necesariamente de la región, insisto, en la mayoría de los casos. El caso de Colombia, por ejemplo, es muy claro. Las normas colombianas ni siquiera mencionan de dónde debe ser el comparable. Se reglamenta mucho y se regula mucho el tema de qué información financiera debes usar para ellos, qué tipo de comparable debe ser, si es interno, si es externo. Eso es un tema técnico que después podríamos complementar, pero no habla ni siquiera de dónde es. Y la razón, insisto, es la falta de acceso a esa información de las compañías comparables en los respectivos países y el hecho de que muchos de ellos son también compañías controladas que no podemos usar como comparable porque son controladas. No puedes garantizar que en sus estados financieros o sus resultados sean realmente los que son, porque ellos también tienen que demostrar vía precios de transferencia, en fin. Entonces, bueno, tal vez estoy hablando y te respondí la pregunta, es la generalidad es sí, son aceptadas, es lo que más se utiliza. Pero eso no está libre de problemas. Realmente también se mencionaron, eso genera problemas de comparabilidad muchas veces en el sentido de que son compañías que están en Estados Unidos o que están en Alemania o que están en España. Entonces, ¿cómo comparas? Vamos a inventar cualquier cosa. Una compañía, una operación en Bolivia con una operación en Alemania seguramente generan rentabilidades muy, muy diferentes. Eso tiene problemas, tiene soluciones. Por ejemplo, en precios de transferencia normalmente no te comparas con un promedio, te comparas con un rango, que de alguna manera ayuda, ¿cierto? Es la solución más básica e inicial que está prácticamente en todas las normas, es que no te comparas con un promedio de estos comparables de su rentabilidad, sino con el rango, entre el mínimo y el máximo, entre el cuartil inferior y el inferior, pero se maneja un rango, ¿no? Eso tal vez es lo primero. Y además esto genera, creo que ya para terminarlo y no alargarlo tanto, que potencialmente tengas que hacer ajustes de comparabilidad, que también en la mayoría de países es permitido. Entonces, por ejemplo, también hay diferencias contables, y eso en Colombia nos ha pasado varias veces. ¿Dónde clasificas ingresos o egresos por diferencia en cambio? Entonces, estas comparaciones que tú haces de tu rentabilidad con las de otras compañías comparables, básicamente es la utilidad de una operación. Mi utilidad de operación versus la utilidad de operación de aquellos, ingresos, costos, gastos. En Colombia es muy común, y sobre todo antes incluso de implementar normas NIF, que la diferencia en cambio estaba por fuera de todo este análisis, estaba por debajo. Los comparables contra los que, bueno, valga la redundancia, contra los que te comparas, pues normalmente la tenían arriba. Y hemos tenido muchos casos en que hay que hacer ajustes de comparabilidad basados en eso, sin hablar de otros, que podríamos hablar de muchos, y que de hecho han ido han sido objeto de litigio. La DIAN los ha revisado, los ha auditado. Afortunadamente, digamos, las últimas cortes del Consejo de Estado le han dado la razón al contribuyente. Básicamente es, si tú tienes un ingreso por diferencia en cambio, que no lo estás teniendo en cuenta, pero estos comparables sí, claramente estás haciendo una comparación indebida, entraste perdiendo, como decimos en Colombia, entras perdiendo. Entonces quedas por debajo de los rangos del mercado y bueno, básicamente es un ajuste y en resumen, insisto, es lo más utilizado los comparables internacionales, y cuando hablamos de internacionales no solo son algunas de México, algunas de Argentina, no, la inmensa mayoría son de otros continentes, por decirlo así. Hablando de Estados Unidos como otro continente y de Europa, ¿no? Gracias. Ahí sí, me gustaría hacer dos consideraciones. Una es,
todo este tema del uso de comparables internacionales y ajustes de comparabilidad ha sido de las cuestiones más discutidas en nuestros países. Donde hay más disputas en materia de precios de transferencia en Argentina han tenido que ver con estas cuestiones de ajustes de comparabilidad, situaciones donde el mercado argentino, por ejemplo, estaba en una fase muy recesiva, algo que lamentablemente no es muy poco común, pero en esas situaciones donde los comparables de otros mercados no se encontraban en esa situación, hay que hacer ajustes de comparabilidad y estas son las cuestiones que más ha cuestionado y que generaron discusiones con el fisco. El segundo punto al que quisiera referirme tiene que ver con el uso de comparables internacionales. Eso es cierto, es ampliamente generalizado, excepto en algunos países donde hay información doméstica de entidades locales en industrias reguladas, como por ejemplo el caso de las entidades financieras o de las compañías de seguro, donde sea el Banco Central o la Superintendencia de Seguros publica la información financiera de las entidades que están sujetas a su regulación, y entonces ahí sí es posible, si hay entidades independientes locales, hacer uso de esos comparables que si no lo hace el contribuyente, el fisco seguramente va a incluirlos dentro de la muestra de comparables. Obrigada. Ainda em relação ao tema de ajustes, né, o Marcelo mencionou sobre o ajuste de risco país, né, que tem um receio aqui de que a Receita considere que esse ajuste deva ser feito em todos os casos em que você tem aí a contraparte a contraparte não, a parte testada em outro mercado. Com relação a esse tema, você poderia comentar, José Maria, qual que é a experiência, qual que é o direcionamento aquí en la región para aplicación de ese ajuste? Y también ese es otro de los aspectos interesantes a comentar. Marcelo habló en la presentación hoy a la mañana de la metodología de ajuste de riesgo país, y es una cuestión que también tuvo mucho debate en Argentina al principio. De hecho, tenemos un fallo del caso Beringer, que es por el ejercicio fiscal 99, donde el fisco pretendió el uso de ajuste de riesgo país y el Tribunal Fiscal le dio la razón en ese punto al contribuyente, que no incrementaba la confiabilidad en la comparabilidad y que por lo tanto no tenía que ser hecho. ¿Por qué en algunos casos el ajuste de riesgo país puede llevar a situaciones que no aumentan la comparabilidad, sino que por el contrario lo perjudican? Porque la metodología de cálculo de riesgo país parte de instrumentos financieros. Como veíamos hoy a la mañana, una de las metodologías que está propuesta es ver el diferencial de riesgo país de el país de donde está la comparable versus el de Brasil, y esa diferencia de riesgo país multiplicarlo por los activos como una tasa incremental de retorno sobre los activos que están en el país. Ahora, el punto que tenemos acá es que tenemos una inconsistencia de temporalidad de ese retorno. ¿Por qué? Porque el riesgo país lo que está midiendo es una expectativa de retorno, es un retorno ex ante, donde justamente por ese riesgo me están pidiendo una mayor tasa de retorno, pero lo que puede suceder es que ese retorno no se materialice, porque justamente se produzca el riesgo que está previendo eso y que termine teniendo una pérdida. Cuando yo estoy haciendo un análisis de precios de transferencia, estoy haciendo un análisis ex post. Entonces, si yo tengo una situación, que es lo que se daba, por ejemplo, en el año 99, 2000 en Argentina, la economía estaba en una recesión donde la mayoría de las empresas estaban perdiendo, incluso aquellas empresas que eran no vinculadas y que no tenían transacciones con terceros. Entonces, las empresas estaban perdiendo y yo le estaba pidiendo a mis comparables que ganaran más, porque el riesgo país estaba muy elevado, entonces tenía una tasa, los activos soberanos tenían una tasa más alta, el diferencial de tasa de retorno con las empresas con los bonos americanos era muy alto. Hoy, por ejemplo, está en 2.000 puntos básicos. Yo no podría pedir un 20% de retorno incremental en las comparables sin que eso no diera un ajuste inconsistente. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que la metodología de ajuste de riesgo país muchas veces lleva a resultados que no son más confiables que no hacer el ajuste, y esa es la manera de soportar el por qué no debe hacerse el ajuste.
Obrigada, José Maria. Só um aspecto aqui para corroborar com o receio do Marcelo. Na SF, na declaração do imposto de renda, nos novos formulários, o único ajuste e que é perguntado, né, se foi realizado ou não, é o ajuste de risco país. Então, para fechar aqui o nosso último tema, vou perguntar aqui para o Francisco sobre a experiência aqui na região com relação às fiscalizações, né, as discussões com as autoridades tributárias. Bueno, yo creo que te voy a dar una respuesta inicial y luego la ampliamos. Hay muchas fiscalizaciones, básicamente de precio de transferencia. Las más grandes, creo que lo mencionó Horacio en la mañana, a nivel mundial, pero yo te estoy hablando de Colombia, por ejemplo, y de la región. Las fiscalizaciones que van a implicar, dependiendo de hacia quién favorezcan, mayor pago de impuestos y mayor pago de sanciones vienen de precio de transferencia. En todos los sectores, casualmente no es que sea el que más se fiscalice, pero por ejemplo en minería, es el que ha representado el mayor pago de impuestos y sanciones por precios de transferencia. Pero bueno, no quiere decir que esta sea la única industria que estén fiscalizando, fiscalizan todas básicamente. Pero yo creo que uno puede definir el tema de fiscalizaciones por etapas de alguna forma. Hablando de la región y por ejemplo en Colombia, cuando empiezan las normas de precio de transferencia, todo el mundo está tratando de aplicarlas, las firmas como nosotros empiezan a organizar sus equipos y así mismo lo hacen los fiscos. La administración tributaria en Colombia se llama la DIAN. Empiezan a armar normas y hacer revisiones, básicamente personas que todavía no están muy entrenadas. Entonces, las primeras etapas de fiscalización habitualmente son muy de forma. De forma yo me refiero a si cumplió un plazo de vencimiento, de si presentaste oportunamente, de si había errores, si presentaste lo que había que presentar, muy de forma. Pero por supuesto, de alguna manera la DIAN, los fiscos, para hablarlo en general, se van preparando, van estudiando. Muchos de los fiscos acá se preparan con la OCDE, viajan. En Colombia hay muchos programas de parte de la DIAN, de educación, de entrenamiento con la OCDE y con otros países, colegas. Por ejemplo, en Colombia ha pasado mucho con México, que tiene mucha más experiencia, y ha pasado también con Estados Unidos y con la OCDE. Y en la medida que esto va avanzando, por supuesto, las fiscalizaciones siguen siendo de forma, eso no se acaba, que son más temas de sanciones. Pero en la medida que se va avanzando en esos entrenamientos y conocimiento, pues por supuesto las fiscalizaciones se van enfocando en temas de fondo, no tanto de forma. Nunca van a desaparecer, pero aparece el fondo y aparece la sustancia. ¿Eso qué significa? Que te empiezan a cuestionar, digamos que hay tipos de operaciones y hay qué te cuestionan. Voy a empezar por qué te cuestionan. Te pueden cuestionar los comparables. Fíjate que ya fíjense que hablamos de que tú te comparas siempre con algo en precios de transferencia, siempre. Y para eso hay compañías comparables, precios comparables, dependiendo de esto. Los fiscos te cuestionan comparables. No estoy de acuerdo y no estoy hablando porque sean internacionales, que era el tema anterior. Estoy hablando porque no les parecen que hacen lo mismo, porque los comparables tienen que hacer más o menos lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Qué más tiene aquí? Te cuestionan el método. ¿Viste? Hay 6 métodos aquí, por lo que vi. En Colombia, por ejemplo, hay 5 y en varios países también hay 5, en otros hay 6. El fisco puede no estar de acuerdo con el método que seleccionaste y te aplica otro, con el que te deja fuera de rango de mercado y te propone ajustes. Bueno, y hay muchas otras, iba a hablar de un montón de temas, pero nos quedan 2 segundos. Te cuestiona la información financiera que usaste. Tú dices, yo le vendí un producto a un vinculado, mire, esta es mi información financiera relacionada con esto. El fisco te puede decir, no estoy de acuerdo, es esta otra. ¿Qué más? La parte analizada, que lo comentaron hace un rato, no voy a hablar mucho sobre eso, pero hay uno que sí es interesante y es, por ejemplo, los préstamos, que son las operaciones que tú ves hoy en día en todas las operaciones, en todas las compañías que tienen precios, hay préstamos, intercompañía. Es una manera muy común. Y existen normas que se llaman recaracterización de los préstamos. Entonces, lo que pasa es que una compañía que esté en Paraguay, voy a inventarme, y le hace un préstamo, es decir, recibe un préstamo de cualquier compañía del exterior,
Y Paraguay, esta entidad de Paraguay, es una compañía que no tiene flujo de caja, que no tiene cómo pagar, que le prestaron 200 millones de dólares cuando tiene un capital de $1 millón. Bueno, este tipo de cosas básicamente de alguna manera autoriza a los fiscos, y esto también viene de la OCDE, de la OCDE, a que diga, esto yo no te lo valgo, no porque el préstamo no esté a un valor de mercado, la tasa puede estar perfecta, pero lo que puede estar pasando es que es un préstamo que está totalmente fuera de lo que es un préstamo de mercado, ¿de acuerdo? Y lo que dice la recaracterización, por ejemplo, en Colombia, es que esos intereses que estás pagando, bueno, que no necesariamente estás pagando, pero que estás causando y que estás tomando como deducción, van a ser tratados como anticipos de los dividendos, de pago de dividendos que no son deducibles, y que el préstamo termina siendo recaracterizado básicamente como un aporte de capital en lugar de un pasivo, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y qué operaciones se cuestionan? Se podrán imaginar que, digamos que un segmento de operaciones, por llamarlo así, claves, son aquellas que generan gastos, que son las más, si lo pusieras en términos muy coloquiales, es como más fácilmente sacas la plata de un país. Entonces tenemos pagos por servicios recibidos, pagos de regalías, pagos por comisiones. Bueno, en minería se cuestiona muchísimo, es el precio de venta realmente, pero en términos generales, por ejemplo, Colombia es un país que tiene muchísimas operaciones relacionadas con compras de inventarios para distribuirlos en Colombia, es decir, importo no vinculado para reventa en Colombia. Esas son operaciones que se cuestionan muchísimo, y ya vimos cómo, cuestionando el método, la información financiera. Y al final, ahora sí para cerrarlo, hay un punto que tal vez tú mencionaste, Daniela, y es relacionado con la sustancia. Independientemente de si el método es correcto, de si los comparables son correctos o no, la sustancia es fundamental. Entonces, cuando haces un pago por servicios, pues tiene que haber sustancia detrás de esos servicios. Y esto no solo es una norma de precios, porque lo es una norma de precios, pues también es en general una norma de renta, ¿no? En tu renta puedes deducir aquello que es real, un gasto que necesitabas, que no lo tienes, que no lo asumes tú, sino que realmente lo asume la compañía vinculada, ¿no? La sustancia es fundamental, y eso también se está cuestionando mucho cuando inician fiscalizaciones de precios. Terminamos en métodos, en cuestionan ciertas operaciones, y muchas veces ni siquiera es por los métodos, insisto, sino por la sustancia de la operación. Eso es todo. Muchas gracias. Daniela. Y adicional a todo lo que acaba de comentar Francisco, justamente que son dificultades, ¿no?, que se generan de cara a marcos de fiscalizaciones, pues también hay que tener en cuenta que nuestros fiscos dan plazos sumamente cortos para responder, ¿no? Llegan los requerimientos de fiscalización y nos dan 10 días, extendemos máximo un mes, pero hay que revisar años pasados donde quizás las personas ya no están, la documentación no se encuentra. Entonces, aquí el factor clave es poder preparar la documentación soporte desde el momento en que se pacta la transacción, para evitar todos los costos fiscales adicionales que se puedan generar, producto de no contar con las personas o no contar con la información a tiempo, ¿no? Entonces, es una recomendación que también damos a la práctica en Brasil, porque, como decía Francisco, justamente los equipos de precios de transferencia de los fiscos en la región vienen capacitándose, hay áreas de fiscalidad internacional especializadas, y de seguro que eso va a pasar en el tiempo en el caso de Brasil, ¿no? Para terminar por mi parte, no voy a agregar nada más a las malas noticias de las fiscalizaciones de Francisco, pero voy a decir recordarles que para evitar esas malas noticias, tenemos buenas y malas experiencias en Chile, como en todos lados. Recordar que hay instancias de negociación. En la ley está previsto que uno pueda acercar las partes y terminar una disputa de precio de transferencia cuando las partes acuerden algo y no seguir adelante. Todo va a depender de la robustez de la documentación originalmente presentada, por supuesto. Y para finalizar, comentarles que en Chile hay varios acuerdos anticipados de precios firmados entre contribuyentes y el Servicio de Impuestos Internos en Chile, varios acuerdos bilaterales donde el fisco chileno es parte con otra autoridad tributaria de la OCDE, y eso, por supuesto, da certeza jurídica y evita estos malos momentos de las fiscalizaciones, ¿no? Para que lo sepamos.
Perdona. Sí. Adelante, José, tranquilo. Retomando un poco lo que comentaba Daniela, de la importancia de la documentación, de tener una sólida documentación de precios de transferencia. La experiencia en Argentina demuestra que aquellos contribuyentes que pudieron tener éxito en discusiones con el fisco frente al Tribunal Fiscal o en instancias judiciales posteriores son aquellos que tenían una muy sólida documentación de precios de transferencia. En términos generales, lo que percibimos es que el juez se hace una idea o un contexto de quién tiene razón en la discusión. Después falla por alguna otra cuestión, se puede agarrar de cuestiones legales, de ilegalidades de determinadas normas, de distintas cosas para terminar fallando, pero a priori lo que uno ve de los fallos es que ya se había hecho una idea de quién tenía razón de las dos partes y esa idea se la forma a partir de la documentación de precios de transferencia que se le presenta. ¿Cuál es? La documentación de precios de transferencia es como un cuento. Yo le tengo que contar cuál es mi justificación, mi razón y tengo que convencer a alguien. Entonces es muy importante que la documentación de precios de transferencia sea preparada de una manera consistente y sólida desde el primer momento. Esto no es técnico. Vi algunas risas cuando salieron las fotos y efectivamente quiero confirmar que ese no soy yo. No sé por qué. Eso era todo. Aclararlo, ese no soy yo. Obrigada por esclarecer, porque nós vimos aqui a movimentação, pessoal. Bom, só para concluir, então, que estamos aqui, nós estamos entre vocês e o almoço, né? Então, só para fechar aqui o tema, vimos aí que temos muitos desafios, não só para a questão da implementação, né? Mas também no momento posterior de fiscalizações, discussões com as autoridades fiscais. Então, é muito importante aí a preparação prévia com relação a esse tema e principalmente ter aí uma documentação robusta e sólida, né, para suportar aí as futuras fiscalizações. Então, muito obrigada a todos e o almoço está sendo servido lá fora. E retornamos em 50 minutos, por favor.